Sigue diciendo aquí donde nos quedamos: yo había oído, pero ahora veo. Todo lo que están pensando es en hacer miembros denominacionales, pero hay algunas personas, una aquí y allí, que están esperando por la venida del Señor. Ellos están vigilando. A pesar de eso, solamente aquellos a quienes Él se revele entenderán. Solo los elegidos entendieron quién era Él. Solo piense, allí había quizás cerca de 3 millones de personas, judíos sobre la tierra, y ni siquiera la tercera parte de ellos supieron que Él estaba allí hasta que Él vino y se fue. ¿Ven? Pero Él se reveló a aquellos que estaban esperando. Escribe la venida del Señor. Juan el Bautista y los apóstoles que habían sido llamados por Juan, y así sucesivamente, y a la ciega Ana en el templo, a Simeón el sacerdote, a quien le fue revelado por el Espíritu Santo que él vería al Cristo, y todos aquellos líderes religiosos, teólogos y cosas tan ciegos que podían serlo, tan ciegos como podían serlo. En el mensaje, en el libro de citas, párrafo 11, once 13 dice: la iglesia gentílica también ha sido cegada del velo después de que ha sido arrancado y mostrado a Dios el velo eclesiástico. ¿Cómo? Velando la palabra en un ser humano otra vez. Eso es exactamente lo que Israel falló a ver. Si hubiera sido algún ángel o algo, Israel lo habría recibido. Pero siendo que no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre, ¿ve? Tiene que ser un hombre el que esté en esa manifestación de la tercera etapa, dando la revelación, dando la fe de rapto y abriendo el séptimo sello a la iglesia novia en la edad y dispensación correspondiente a nuestro tiempo, que es la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Amén. Dios no puede quebrantar su palabra. En los postreros días tiene que ser la misma cosa otra vez. ¿Ven lo que cegó a Israel? Aquel hombre. Tú eres un hombre haciéndote Dios. Eso es para que ellos le mataran. Y hoy, porque el mensaje vino por hombre y no ángeles, ¿ven? Dios no puede cambiar su manera, cambiar su palabra. Él dijo que no cambiaba. ¿Ven? Noten, prometió, y los gentiles son tan cegados hoy como Israel era. ¿A causa de qué? El velo. Dios velado en un ser humano cegó a Israel. Noten cómo cada uno cegado, a uno cegará, al otro revelará la verdad. Cerrará los ojos de algunos y abrirá los ojos de otros. Y escribe: cerrará uno y abrirá los ojos a otro. La venida de Cristo, el hombre, la carne. Y también escribe: por el velo, cegará a unos y abrirá los ojos a otros. Y en la 11, vamos a ver aquí,
La 13 es la 13:45. Dice de la página 151 del libro de citas: y la gloria de Dios estaba allí, adentro, hasta que ellos no podían ver cómo ministrar. Amén. Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él venga por su novia. Ella será subida en el medio de la noche, así como fue a ellos. Ellos ni siquiera la verán ir. Y escribe la gloria de Dios, cuando venga Él, cerrará los ojos de cada teólogo. Y escribe, no podían ver cómo ministrar. Y escribe también al lado el rapto. Y también en el párrafo 11:11 de la página 125 dice: la palabra prometida para esta edad también tiene que ser velada. No miembros de la iglesia que aman pecado y pecadores no pueden verla a causa del velo humano. Esa es la razón que no podían verle a él. Y escribe, la palabra de esta edad tiene que ser velada. Y también abajo escribe, el velo impide vean la palabra en carne. Y también en la 126 del libro de citas, párrafo 11:17 dice: esos 7 truenos estallando, ¿eso no será una revelación dada a algún hombre? Dije, no, Señor, sería añadiendo algo a ello o quitando algo de ello. Todo está revelado allí adentro. Y los 7 sellos abrieron la revelación de lo que era eso. ¿Ven? Todavía está en la palabra. ¿Ven ustedes? No pueden salir de esa palabra. No saldrá de la palabra, y el Espíritu de Dios nunca saldrá de esa palabra. Quedará bien con esa palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos de otros. Y escribe, ciega a uno y abre los ojos a otros. Y arriba escribe, los 7 sellos, los 7 truenos, ciega a unos y abre los ojos a otros. Sigue diciendo, sí, en el mensaje yo había oído, pero ahora veo, dice, si la simiente está allí, solo la lluvia la puede hacer crecer. Y tal como usted fue una simiente de su padre, y él no le conocía a usted, sin embargo estaba en su padre, pero por medio del fundamento de su madre, usted fue hecho manifiesto en la forma de él, y entonces él pudo hablar con usted. Dios, el gran Dios, si usted tiene vida eterna, entonces la simiente de vida eterna en el principio estaba en Dios, y usted estaba allí. Usted estaba en sus pensamientos, su nombre y todo. Y Él, por medio de su preconocimiento, lo ordenó a usted para ver esto. Y usted, que no fue ordenado, nunca lo verá. O sea, el que no fue ordenado, no lo podrá ver. Y escribe, preordenados para la palabra manifestada. En la página 150 del libro de citas,
párrafo 1340, dice, y en Chicago ellos dijeron, ¿a cuántos aquí les gustaría que yo subiera y diera mi versión de ello? Ellos comenzaron a vocear y gritar. Ven, ustedes están plantando semillas. Ustedes no saben lo que va a pasar. Solo sigan desembolsando la semilla. Cuando esa hora venga, alguno de ellos, como Tomás, él fue más o menos el último en ver al Señor. Pero él tenía que verle para creerle. ¿Ven? Cuando ellos lo ven acontecer, Tomás entró, pero él estaba un poco tarde. Ahora cuando ellos ven las cosas que son predichas y diciendo que así dice el Señor, acontecer, entonces ellos dicen, danos algo de vuestro aceite. Y él escribe arriba, Tomás llegó tarde. Los tomasitos, que si no ven, no creen. Y también el mensaje los ungidos de los últimos días. En la página 40 dice el reverendo William Branham, cuando él trató de manifestarse en la iglesia, él fue echado. Él dibujó una piedra angular y la estrella de David adentro. Todavía es iglesia, dice que son ungidos, pero aquí está la palabra. Cristo mismo, esa es la palabra ungida. Y escribe Moisés y Elías, la cual vendrá por el resto de su cuerpo, la novia, los ungidos, de la misma agua que regó al trigo. Como hablamos hace poco, también riega la cizaña, ungidos. Solamente los escogidos o los predestinados podrán diferenciar entre ellos. Y escribe la palabra hecha carne. Sigue diciendo en la página 6 del estudio bíblico, Dios va a escribir sobre el vencedor su nombre nuevo que está en la piedra no cortada de manos, la piedra de la venida del Señor para el día postrero, que herirá en los pies de hierro y de barro cocido al reino de los gentiles, reino que ha ido pasando de edad en edad, de etapa en etapa. Comenzó en Babilonia con Nabucodonosor como la cabeza de oro de esa estatua que representa el reino de los gentiles en Apocalipsis y también en Daniel capítulo 2. La primera gavilla mecida fue el tema que predicó de este extracto el 22 de enero del 2017 en Calley, Puerto Rico. Dice, estamos en esa edad. Estamos en el tiempo de la gavilla siendo mecida para la bendición de salir a la tierra prometida de la revelación divina para el tiempo final y para recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La gavilla mecida, la primera gavilla mecida, Jesucristo. Y para este tiempo final habrá una gavilla mecida, el Hijo del Hombre, prometido para ser manifestado en este tiempo final. Ahí está el misterio más grande de la Biblia para los seres humanos, lo cual será la venida del Señor a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Tan sencillo como eso. Pero para que no haya imitaciones, quedó sellado en un misterio cómo vendrá, cuándo vendrá, dónde vendrá y un sinnúmero de cosas más, pero sí que vendrá, porque Dios lo ha prometido. Nos dice en la página 480, ...482...
481 dice: entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. Y con razón, porque no fue ni escrito, todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo, ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene. Pero habrá las 7 voces de esos 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. Y escribe: el séptimo sello es el misterio de los 7 truenos, la gran revelación de la venida del Señor. La página 482. Entonces, yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo, pero sí será revelado en aquel día. Escribe octavo día. En la hora, escribe 0, la hora 0, cuando debe ser revelado. Lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el 6º sello y lo vemos. Sabemos que el 7º sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Escribe la hora del 7º sello, la hora 0. Y escribe: no abierto al público, pero lo será. Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos, porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió el 7º sello, pero es un misterio escondido, nadie lo conoce. Y eso cuadra exactamente con lo que Él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio, de los 7 truenos. Entonces, esas 2 cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento. Pero lo demás nos ha sido abierto. Pero esto no. O sea, el 7º sello no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Ahora nomás, hasta allí podemos llegar. Y escribe los 7 truenos y el 7º sello. Será revelado al público el 7º sello en la carpa. Sigue diciendo en la página 7. Y cuando se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, entonces ya terminará el tiempo de misericordia, y el Señor se levantará del trono de intercesión, donde está como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y tomará el libro de la diestra del que está sentado en el trono, o sea, de Dios. Ese libro está sellado, cerrado, desde que Adán lo perdió, quedó en las manos de Dios. Para este tiempo final es que el Cordero de Dios, Cristo, cambiará de sumo sacerdote a rey y a juez, y tomará el libro, lo abrirá en el cielo, lo traerá a la tierra abierto y lo entregará a un hombre para que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. En el mensaje Los ungidos de los últimos días, también en la página 2, dice: tenemos la esperanza de que tan pronto como nos es posible hacer la manera de juntarnos todos, quizás bajo una carpa, donde siendo definitivamente dirigido a predicar sobre las últimas 7 copas en la Biblia. Apocalipsis 15, verso 7. Ahora, para que no estemos mucho tiempo en una lección magnífica en esta mañana,
Yo he inquirido con el Señor pensando qué pudiera yo decir, sabiendo que quizás este puede ser el último culto que jamás tengamos. La venida del Señor está tan cerca a la mano. Y él escribe: en la carpa se enseñará sobre las 7 copas. Sigue diciendo: y allí y ahí es donde Israel va a escuchar al que se comió el libro, profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahí es que se escuchará también la predicación del día de venganza del Dios nuestro, o sea, de los juicios divinos, de las plagas que han de caer sobre la raza humana. Ahí es donde se cumplirá Isaías capítulo 61, verso 2. Porque en los días de Jesús, Él vino predicando el año de la buena voluntad del Eterno, que corresponde a la dispensación de la gracia, en donde hemos tenido unos 2000 años de predicación del Evangelio. Y en el mensaje vamos a ver aquí. Vamos a ver si es en este otro, en este mensaje. Aquí, en el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, pero en este otro folleto dice, él mismo predicó el 19 de febrero del 65. Dice en la página 6, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuán precisas son las escrituras? Note usted en Isaías 61, del 1 al 2, de allí es donde nuestro Señor estaba leyendo. Ahora, a la mitad del segundo versículo, Él se detuvo donde dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, para predicar el año agradable del Señor. Allí se paró. ¿Por qué? Porque la otra parte del versículo, para traer juicio, no se aplicaba a su primera venida, sino a su segunda venida. Entonces vemos que las escrituras nunca fallan, siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se paró la escritura, porque hasta allí era lo que habría de ser vindicado, escribe cumplido, en su día. Ahora, eso fue en su primera venida. En la segunda venida es cuando traerá el juicio sobre la tierra, no en aquel día. Eso fue más bien cuando habría de predicar el año agradable, y escribe la segunda venida. Note usted el Mesías parado allí en la plataforma, identificándose con la palabra de promesa para aquella edad. Cuán tremendo, el Mesías parado ante la congregación. Y fíjense en las palabras tan preciosas cuando dijo, para predicar el año agradable. Hace un dibujo de la estrella de David encima de una pirámide y las edades. El año agradable, como todos sabemos, como lectores de las Escrituras, es el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, los que tuvieron que entregar un hijo o una hija para pagar alguna deuda, y estos estaban en la esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en la esclavitud o cuánto tiempo les quedaba de su sentencia, cuando oyeron que venía el año del jubileo, y oyeron el sonido de la trompeta, todo esclavo podía recibir su libertad, si así lo deseaba. Y escribe jubileo y la gran trompeta del Evangelio. Y arriba acá escribe el Evangelio, la trompeta.
ya no tenía que ser esclavo. Pero si alguien deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna, tomaban una lesna y le horadaban la oreja. Entonces tenía que servir a ese amo por el resto de su vida. Qué ejemplo tan perfecto del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Evangelio es predicado, el año agradable, el tiempo del jubileo, cualquiera, no importando el color de la piel, su denominación, lo sometido en el pecado o lo que tuviera de malo, podía ser libre cuando oyera la trompeta evangélica de Dios. Entonces quedaba libre. Pero si le daba la espalda al mensaje y se negaba a oírlo, entonces note bien, le horadaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que sobrepasaba la línea entre gracia y juicio y jamás oiría el Evangelio. Usted jamás progresará, permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por el resto de su vida, si usted niega a oírlo el año agradable. Escribe el año agradable. Ahora, como dije, la otra parte del versículo 2 no requería explicación. Allá en aquel entonces, pero ahora en el tiempo que se aproxima, o sea, ya en ese tiempo, cuando fue dada esa escritura, no se requería explicación. Pero ahora en el tiempo que se aproxima, será cuando el Mesías traerá juicio. Ahora, ¿cómo fue posible que aquella gente no reconociera quién era Él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo ser cuando se les mostró tan claramente? ¿Cómo se les escapó eso cuando Él, qué palabras tan tremendas, piensen eso? Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y escribe Mesías, traerá juicio, lo predicará, lo hablará. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, quien a la vez es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías mismo parado allí, en la presencia de aquella congregación, leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo y luego diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, no lo pudieron captar. Qué grande tragedia sería eso. Pero así sucedió. Y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo ser? Fue desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Y él escribe, por creer la interpretación humana no pudieron captar. Los creyentes en aquel día, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación de los sacerdotes que los sacerdotes tenían de las Escrituras. Entonces Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus sociedades u órdenes, se hallaba excomulgado de ellos y por consiguiente no lo podían identificar con su grupo porque él era diferente. La persona de Jesucristo era tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que él era el Hijo de Dios, porque él era la identificación perfecta de las Escrituras y que fueron escritas de él. Y así se conoce a cualquier cristiano cuando su vida identifica las mismas cosas que el cristiano debe hacer. Él se paró allí y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán claro y sobresaliente. Y sin embargo, a aquella gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal. La historia siempre se repite. Cada escritura tiene un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, dice la Biblia, de Egipto he llamado a mi hijo. Escribe la historia, se repite. Significado, revelación múltiple, también escribe ahí. De Egipto
he llamado a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Si usted hace el bosquejo, hallará que también se refiere a Jacob en la misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob en verdad fue su hijo que llamó de Egipto. Y todos los teólogos y las referencias lo dicen así, porque esa era la escritura a la cual se refería. Entonces allí tenemos una doble explicación. Tiene aplicación al llamamiento de Jacob y también al de Jesús.